Escribo desde un cuarto que da al mar de Veracruz, donde el aire huele a óxido y sal. Hace años que guardo esta historia, pero anoche soñé con el desierto, con aquel sol blanco que partía la tierra y con la figura de Julián caminando hacia la nada. Dicen que fue un cobarde, lo repitieron tanto que hasta yo llegué a creerlo. Pero si alguien tuvo el valor de quedarse cuando todos corrimos, fue él. Conocí a Julián en 1915, en un taller improvisado cerca del puerto de Marsella. Era mecánico, mexicano como yo, aunque con un acento norteño más marcado. Se había enlistado con los franceses porque ofrecían paga segura y un pasaje al frente. Decían que el mundo se estaba partiendo y que allá, en el norte de África, necesitaban manos, no héroes. Zarpamos a finales de febrero de 1916 en un barco oxidado, de esos que gimen con cada ola como si también tuvieran miedo. Éramos más de 200 hombres, la mayoría jóvenes que no sabían ni pronunciar el nombre del país al que iban a pelear. A Julián le tocó dormir en una litera cerca de la caldera. El calor ahí abajo era insoportable. Recuerdo que me decía, mientras limpiaba una bujía vieja: «Mira, compadre, uno viene a ganarse la vida, no a perderla». Y lo decía con esa media sonrisa que escondía más cansancio que valentía. Durante las semanas que duró el viaje, casi no dormíamos. Entre el ruido del motor y el olor a combustible, el sueño se volvía una rareza. A veces, Julián subía a cubierta por las noches. Llevaba una armónica envuelta en un trapo rojo. Decía que era lo único que quedaba de su hermano, muerto en la revolución. Y tocaba melodías lentas como de despedida. Los marineros lo escuchaban sin decir nada. Era su forma de rezar. Cuando al fin llegamos a Orán, en la costa argelina, el aire nos recibió como una bofetada caliente. El cielo parecía encendido. De ahí nos trasladaron al interior, hacia un campamento francés perdido entre dunas. Los camiones que nos llevaban se atascaban cada tanto, y Julián bajaba a empujar o a revisar los motores como si su deber no fuera sobrevivir, sino mantener en marcha cualquier cosa que todavía pudiera moverse. La base era un grupo de tiendas de lona, un pozo de agua salobre y una bandera que casi nunca ondeaba porque el viento soplaba con arena, no con aire. El sargento nos explicó que estábamos ahí para contener a los rebeldes, aunque nadie sabía muy bien contra quién peleábamos. Los franceses hablaban poco con nosotros. Éramos mano de obra barata con uniforme. El calor era una tortura. Las botas se llenaban de polvo caliente, las cantimploras se vaciaban antes del mediodía y el agua que nos daban tenía gusto a óxido. Julián siempre encontraba la manera de ayudar a los demás. Se ofrecía para arreglar los vehículos o para limpiar las armas, aunque no le gustaba dispararlas. «El plomo no distingue, hermano», decía. Y tenía razón. Una tarde lo vi discutir con un oficial. No sé qué le dijo el francés, pero al final Julián dio un paso atrás, bajó la cabeza y se fue sin responder. Más tarde, entre los compañeros, empezaron las burlas, que si era un cobarde, que si no tenía agallas. Yo me reí con ellos, lo confieso. En la guerra, la risa es una manera de esconder el miedo. Esa noche, mientras comíamos un guiso aguado de lentejas, Julián me habló en voz baja. «No es miedo, es cansancio. Uno ya no sabe si está peleando por justicia o por costumbre». Al día siguiente lo asignaron a los camilleros. Le tocaba cargar heridos, limpiar vendajes, juntar los cuerpos que quedaban después de los bombardeos. Lo vi regresar una tarde con las manos negras y los ojos vacíos. «No hay manera de componer un hombre como se compone un motor», me dijo. Nunca lo olvidé. A finales de marzo llegó un rumor. El frente avanzaba hacia el desierto y nos enviarían como refuerzo. Julián no quería ir. Habló con el teniente. Pidió quedarse para reparar los camiones. Pero en tiempos de guerra las órdenes no se discuten. Lo vi empacar su armónica y un trozo de pan seco. Me dijo antes de subir al vehículo: «Si no regreso, dile a mi madre que sí me atreví.
no más que no de la forma que esperan. Yo me quedé en la base unos días más, haciendo guardia nocturna. Desde lejos podía ver el polvo que levantaban los camiones perdiéndose en la línea del horizonte. No sabía que esa sería la última vez que lo vería entero. En ese entonces nadie hablaba de honor. Lo que nos movía era el hambre y la costumbre de obedecer. Pero ahora, tantos años después, cuando pienso en ese viaje y en la figura de Julián empujando un camión en medio de la arena, entiendo que el valor no siempre hace ruido. A veces se parece más al silencio del desierto que al estruendo de una batalla. El 17 de marzo de 1916 lo recuerdo con una claridad que todavía me pesa. Desde temprano, el cielo tenía un color distinto, como si el sol estuviera más cerca de la tierra. A media mañana, el aire ya era irrespirable. Los camellos que llevaban la carga se negaban a avanzar, y los franceses discutían entre ellos por los mapas que se llenaban de arena antes de poder leerlos. Éramos unos 40 hombres, repartidos entre 3 camiones medio descompuestos. Julián iba en el último, junto con los de enfermería. Avanzamos todo el día hasta que el viento se volvió tan denso que era imposible distinguir las sombras. Recuerdo haberme tapado la cara con el pañuelo y escuchar el rugido del motor forzándose por no morir. En el desierto, el silencio es un animal escondido. Nunca sabes cuándo va a saltar. Esa tarde, saltó. Eran casi las 6 cuando se escucharon los primeros disparos. Al principio pensé que eran truenos lejanos, pero pronto vi las chispas azules entre las dunas. Los gritos empezaron a mezclarse con el estruendo del motor y el ruido seco de las balas. El teniente ordenó formar una línea, pero era inútil. No se veía nada, solo polvo, fuego y cuerpos corriendo sin dirección. Yo me tiré detrás de una rueda rota. Vi a Julián correr hacia el camión del frente, donde un soldado francés estaba atrapado bajo el chasis. Lo intentó sacar a empujones, con las manos ensangrentadas, mientras las balas pasaban silbando por encima. No tenía su rifle, lo había dejado en el otro vehículo cuando bajó a ayudar. «¡Déjalo, Julián!», le grité. «Nos van a matar a todos». Pero no me oyó. O no quiso oírme. Logró liberar al hombre, pero entonces una explosión nos tiró a los dos al suelo. El aire se volvió fuego. Me ardían los pulmones. Sentía que el desierto entero me pesaba encima. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo después, solo quedaba humo. Los camiones estaban hechos chatarra, los cuerpos tendidos como muñecos quemados. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Me arrastré entre la arena buscando señales, huellas. Algo. Encontré su trapo rojo, el que envolvía la armónica chamuscado por una esquina. Lo guardé en el pecho. Pensé que estaba muerto. Nos rescataron al amanecer. Los sobrevivientes éramos pocos y todos medio ciegos por la arena. Cuando llegamos al campamento principal, los oficiales tomaron nota de los muertos y de los que faltaban. El nombre de Julián quedó en esa lista, pero no bajo caído en combate, sino bajo ausente sin permiso, desertor. Intenté explicar lo que vi, pero nadie me escuchó. Un soldado raso no contradice un informe. El capitán dijo que si se quedó atrás fue por miedo, que seguramente corrió, que los desertores no merecen ni tumba ni cruz. Y así, con una firma, borraron su nombre de los registros del destacamento. Durante semanas, ese rumor se volvió verdad entre nosotros. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, otro respondía: «Ah, sí, el cobarde del camión». Y aunque yo sabía que no era cierto, también me quedé callado. En la guerra, el silencio es más fácil que la culpa. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. Las noches eran insoportables. Me despertaba sudando, con la imagen de Julián empujando aquel cuerpo, con la arena pegada a su cara. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, juraba escuchar su armónica entre los silbidos del aire, una melodía sin letra, como si alguien intentara recordar un nombre y no pudiera. Una tarde, al revisar los restos del camión que logramos traer de vuelta, encontré una cajita de madera dentro del asiento del conductor.
Era suya. Dentro había una foto doblada, una mujer con un niño pequeño, y detrás, en letra torpe, decía: para cuando se acabe el ruido. No pude contener las lágrimas. Después de ese día, me encargaron vigilar los pozos. El trabajo era monótono, pero me daba tiempo para pensar. Me di cuenta de que en ese infierno de arena, los hombres no morían solo por las balas, sino por el olvido. Y eso fue lo que más miedo me dio, que Julián se desvaneciera sin que nadie supiera la verdad. A finales de abril nos replegaron hacia el norte. Cuando el barco de regreso atracó en el puerto de Argel, yo todavía llevaba su trapo rojo en el pecho. No dije nada, no escribí nada, simplemente guardé silencio. Creí que el tiempo borraría el peso de esa noche, pero no fue así. Han pasado más de 40 años y todavía me despierto con el sonido de esa explosión. Hay momentos en que el ruido vuelve entero, como si estuviera otra vez ahí, tirado en la arena. Y siempre veo lo mismo: Julián corriendo sin rifle, empujando un cuerpo que no conocía, mientras el cielo entero se caía encima. Yo sí lo vi. No huyó, no se rindió. Solo eligió quedarse cuando todos corrimos. Pasó casi un año antes de volver a escuchar su nombre. Era marzo de 1917 y el invierno apenas se retiraba de las costas del norte de África. Yo seguía en la base, reparando vehículos y llenando informes sin sentido. La guerra se había vuelto una rutina de arena y cansancio. Ya no se hablaba de ideales ni de victorias, solo de mantener vivos los motores, los pozos y la esperanza de que algún día nos mandaran de regreso a casa. Una mañana, un grupo de comerciantes nómadas llegó al campamento con burros cargados de telas y especias. Entre ellos venía un hombre encorvado, con la piel curtida por el sol y los labios partidos. Nadie lo reconoció al principio. Caminaba lento, cubierto por un manto azul lleno de polvo. Yo estaba revisando una bomba de agua cuando lo vi, y sentí algo extraño, una punzada en el pecho. Se acercó tambaleándose y cuando levantó la cabeza, supe que era él, Julián. No supe si gritar o correr a abrazarlo. Tenía la barba crecida, las mejillas hundidas y la mirada perdida, pero era él. El mismo Julián que habíamos dado por muerto, el mismo que los papeles del ejército llamaban desertor. Los oficiales lo llevaron a la tienda del capitán para interrogarlo. Yo esperé afuera, con el corazón golpeando como un martillo. Después de una hora salió. Lo acompañaba un médico que le limpió las heridas y le dio agua. Julián me vio, sonrió débilmente y me dijo en voz baja: «Ya ve, compadre, el desierto no siempre se traga lo que encuentra». Esa noche me senté junto a él, bajo una lona que apenas nos protegía del viento. Me contó lo que había pasado después del ataque. Dijo que cuando la explosión lo arrojó al suelo, pensó que iba a morir ahí. Pero al despertar, lo encontraron unos nómadas que vivían en las rutas del desierto. Lo cuidaron, le dieron leche de cabra y un pedazo de pan seco. No entendían mi idioma, dijo, pero entendían la sed. Con el tiempo, se ganó un lugar entre ellos. Les ayudó a reparar un viejo pozo, a construir una bomba manual con piezas que rescató de un camión francés abandonado. Me explicó que, sin proponérselo, se convirtió en una especie de mecánico del desierto. Les arreglaba herramientas, ollas, incluso los rifles oxidados que a veces usaban para defenderse. A cambio, ellos le enseñaron a leer el viento, a distinguir los caminos por el color de la arena. Cuando uno vive tanto tiempo en el silencio, me dijo, empieza a oír cosas que antes no escuchaba: los pasos del amanecer, el crujir del aire antes de una tormenta. Allá aprendí que la vida no necesita ruido para valer. Su regreso no fue bien recibido. El capitán lo miraba con desconfianza, como si tuviera frente a sí un fantasma. Lo acusó de haber abandonado su puesto, de haberse escondido con los enemigos. Julián intentó explicarse, pero no había interés en oírlo. El ejército necesitaba culpables más que historias. Lo expulsaron sin paga, sin medalla, sin siquiera dejarle recoger sus cosas.
Antes de irse, me buscó en el taller. Tenía la mirada limpia, como si ya nada lo lastimara. Me entregó el trapo rojo que yo le había guardado. «Esto era de mi hermano», me dijo, «pero ahora quiero que lo tengas tú. Yo ya no necesito recuerdos, me basta con saber que sigo vivo». Le pregunté qué iba a hacer. Sonrió y me respondió que tal vez buscaría trabajo en el puerto, o tal vez regresaría al desierto. «Allá nadie me pregunta por qué sigo respirando», añadió, y se fue caminando sin mirar atrás. Durante mucho tiempo, nadie más habló de él. En los registros oficiales quedó escrito Julián Ávila, expulsado por cobardía. Pero entre los mecánicos y los camilleros, su nombre empezó a circular como un secreto que daba vergüenza y consuelo a la vez. Algunos decían que lo habían visto trabajando con tribus nómadas, otros que murió en una tormenta de arena. Yo prefiero creer que siguió caminando, arreglando cosas, devolviendo agua a los pozos, que su historia no terminó con la deshonra, sino con una calma que pocos hombres alcanzan. A veces pienso que el desierto lo adoptó, que comprendió su manera de callar. En esas tierras donde todo parece muerto, uno aprende que la vida se esconde justo debajo del polvo. Y aunque los franceses nunca corrigieron su expediente, yo sé lo que vi. Un hombre que eligió quedarse, no por miedo, sino por compasión. Y eso, en un lugar donde la muerte se pagaba barata, fue el acto más valiente que presencié. Regresé a México en 1919, cuando la guerra en África ya era un rumor lejano y los puertos europeos se llenaban de hombres sin rumbo. El viaje de vuelta fue un desfile de fantasmas, rostros flacos, ojos perdidos, miradas que no sabían si reír o llorar. En el barco, cada quien cargaba su propia derrota envuelta en silencio. Yo traía la mía doblada entre los papeles de licenciamiento, junto al trapo rojo que me había dejado Julián. Llegué al puerto de Veracruz una tarde lluviosa. El aire olía a carbón y a mango podrido. Mis padres habían muerto, mi casa ya no existía, y yo no era el mismo muchacho que se había ido buscando una oportunidad. La guerra me había dejado una costumbre: mirar siempre al suelo, como si todavía esperara que estallara algo bajo mis pies. Durante años trabajé en los talleres del ferrocarril. Era lo único que sabía hacer. Las manos se me llenaban de grasa, igual que a Julián, y cada vez que el silbido del tren cruzaba el aire, me acordaba de la armónica que él tocaba en cubierta. No supe más de él. A veces pensaba que todo había sido una alucinación del desierto, un espejismo que mi memoria inventó para darle sentido a la culpa. Pero el trapo rojo seguía ahí, doblado en una caja de herramientas. Pasaron los años y el mundo siguió inventando guerras nuevas. En las cantinas, los viejos contaban historias heroicas de soldados que murieron por la patria. Nadie hablaba de los que regresaron vivos, ni de los que eligieron no matar. Y cada vez que escuchaba la palabra cobarde, algo dentro de mí se encendía, como si una parte del desierto me gritara que no me quedara callado. Fue hasta 1948 que decidí escribir esta carta, no por redención, sino por justicia. Ese año, un periodista francés vino a Veracruz buscando testimonios de la Legión extranjera. Le conté la historia de Julián, cómo lo habíamos llamado cobarde, cómo desapareció entre las dunas, cómo volvió y fue expulsado sin honor. El hombre tomó notas, agradeció y prometió publicar algo. Pasaron meses y nunca supe si lo hizo. Pero desde entonces entendí que la historia oficial siempre deja fuera a los hombres buenos. Yo seguí escribiendo, aunque fuera solo para mí. En los ratos libres anotaba todo lo que recordaba: la voz de Julián, el sonido del viento en la lona, la mirada del capitán cuando lo condenó sin escuchar. Y cada palabra que ponía sobre el papel era una forma de devolverle un poco de dignidad. A veces, en las madrugadas, salgo al patio y el viento del Golfo sopla con ese silbido áspero que me recuerda al desierto. Cierro los ojos y vuelvo a verlo. Julián, con el rostro cubierto de arena, mirando el horizonte como quien busca algo que no existe.
No un enemigo, no un refugio, sino una razón para seguir siendo humano. La gente dice que los héroes mueren en el campo de batalla. Yo no lo creo. Los verdaderos héroes, los que no caben en los libros ni en los monumentos, son los que se quedan atrás cuando todos corren, los que deciden cuidar a los heridos aunque los llamen cobardes. Hace poco, un muchacho del taller encontró mi caja de herramientas, vio el trapo rojo y me preguntó qué era. Le conté una parte sin mencionar nombres, dijo que le sonaba a leyenda. Le respondí que tal vez lo era, pero que las leyendas también sirven para recordarnos cómo debería ser el mundo. A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si alguien hubiera escuchado su versión. Pero el silencio tiene más peso que la verdad cuando los hombres prefieren el ruido de las medallas. Yo no tengo medallas, solo esta carta, escrita con manos que tiemblan, y la certeza de que Julián no fue un cobarde, porque lo vi, porque estuve ahí, porque aún puedo oír su armónica entre los ruidos del puerto, como si el viento siguiera trayendo su nombre desde aquel mar de arena. Y si alguien llega a leer esto, que sepa que no todas las batallas se ganan con pólvora. Algunas se ganan con compasión, con paciencia, con el simple acto de quedarse cuando todos los demás se van. El viento sopla otra vez esta noche. Toco el trapo rojo y cierro los ojos. Escucho su música lejana mezclada con el murmullo del mar. Y entonces entiendo. A veces, el viento que parece cobarde es el único que trae agua.